Año son las insignias, las sagradas regalías del poder. Están en silencio, pero su silencio es ensordecedor. Hace unos días las llevaba un muchacho con el sonoro nombre de Rómulo Augusto, a quien una historia burlona rebautizaría como Augustulo, que significa pequeño Augusto o Augustito. El último emperador, un fantasma en el trono de un imperio fantasma. Ahora está en el exilio, enviado a una rica finca en Campania para vivir el resto de sus días en el anonimato. Y las insignias yacen aquí, esperando su destino. El hombre que ha decidido su destino está de pie junto a la ventana, contemplando el agua inmóvil de los canales. Es alto, incluso para los estándares de su pueblo, de hombros anchos, con el cabello largo trenzado a la usanza germánica. Su nombre es Odoacro. No es romano. Es un bárbaro. Quizás un escita, un rugio o un godo. Nadie lo sabe con certeza, y tampoco importa. Es el jefe de un ejército de bárbaros como él al servicio de Roma, que se han cansado de servir a cambio de promesas vacías. Hace unas semanas lo proclamaron su rey. Derrotó al último ejército romano en Italia, mató al padre del niño emperador, el patricio Orestes, y tomó Rávena. Ahora todo el poder está en sus manos. Podría Victaum haber hecho lo que muchos generales bárbaros hicieron antes que él, encontrar una nueva marioneta, ponerle estas regalías y gobernar en su nombre. Podría, como los usurpadores del pasado, haberse vestido él mismo de púrpura y proclamarse emperador. Pero Odoacro toma una decisión diferente. Una decisión que, formalmente, sin sangre ni gritos, pone punto final a una historia milenaria. Ordena que las insignias sean cuidadosamente envueltas en seda y guardadas en un cofre precioso. Convoca a los restos del Senado romano, a esos descendientes de Bruto y Catón, ahora impotentes y aterrorizados, y les dicta el texto de una carta. Y el sepulturero, de pie en la orilla, siguiendo con la mirada el barco, será este jefe bárbaro, Odoacro. Aún no sabe que le tocará gobernar esta tierra durante casi 2 décadas, intentando recoger los fragmentos de un jarrón roto y pegarlos de una manera nueva. No sabe que a él mismo le espera un asesinato a traición a manos de otro rey, enviado por ese mismo emperador al que ahora envía las señales del poder. Simplemente se queda de pie y mira cómo se aleja el pasado. Y el futuro, brumoso e incierto, apenas comienza. El nombre de ese futuro es la Edad Media. Para comprender la magnitud del acto de Odoacro, es necesario sumergirse primero en ese mundo, en la época que lo engendró, el siglo V de nuestra era. Si pudiéramos observar el Imperio Romano de Occidente a vista de pájaro, no veríamos un monolito resplandeciente, sino un mosaico de retales que se deshacía por las costuras. La ciudad eterna, la propia Roma, ya no era la capital. Era solo un símbolo, un museo al aire libre, enorme, majestuoso, pero medio vacío, saqueado 2 veces en el último medio siglo. Primero por los godos de Alarico en el 410, y luego por los vándalos de Genserico en el 455. Los centros de toma de decisiones se habían trasladado a ciudades más protegidas, primero a Mediolanum, la actual Milán, y luego a la Rávena rodeada de pantanos. El imperio moría. Pero era una agonía larga y dolorosa, no una muerte súbita. Moría no tanto por los golpes externos como por la desintegración interna. La economía estaba en ruinas. Las constantes guerras civiles y las invasiones bárbaras habían destruido las rutas comerciales. Las enormes fincas latifundios, propiedad de la aristocracia senatorial, se habían convertido en pequeños mundos autosuficientes que apenas pagaban impuestos al tesoro. Los pequeños terratenientes se arruinaban y o bien se convertían en bandoleros vagaudas o en colonos, es decir, arrendatarios semidependientes adscritos a la tierra, precursores de los siervos medievales. Los impuestos se volvieron exorbitantes, pero ni siquiera alcanzaban para mantener las 2 principales partidas de gasto, un aparato burocrático inflado y el ejército. La moneda se devaluaba constantemente. El sólido de oro aún mantenía su valor,
pero las monedas de cobre y plata para el uso diario se habían convertido casi en basura. Pero el síntoma principal de la decadencia fue la transformación del propio poder. A partir de mediados del siglo V, los emperadores romanos de Occidente eran meras sombras, marionetas en manos de los todopoderosos comandantes en jefe del ejército, que ostentaban el título de Magister Militum. Y estos magistri, por regla general, eran bárbaros. Eran ellos quienes realmente gobernaban el Estado, nombrando y derrocando emperadores a su antojo, librando guerras y firmando la paz. Una figura siniestra que dominó la escena política 20 años antes de la llegada de Odoacro fue Ricimero. Hijo de un rey suevo y una princesa goda, nieto del rey visigodo Gualia, era la quinta esencia del nuevo tipo de gobernante. Era un bárbaro, completamente integrado en la élite militar romana, pero desprovisto del respeto romano por la institución del poder imperial. Siendo arriano por fe y germano por sangre, no podía ceñirse él mismo la púrpura. Por eso prefería permanecer en la sombra, elevando al trono a sus títeres uno tras otro. Llevó al poder al emperador Avito y luego lo derrocó. Puso en el trono a Mayoriano, quizás el último gran emperador de Occidente, un talentoso general que intentó llevar a cabo reformas y restaurar el poder de Roma en la Galia e Hispania. Pero cuando Mayoriano se volvió demasiado fuerte e independiente, Ricimero no dudó en organizar su asesinato en el 461. Luego elevó al trono a un senador desconocido, Livio Severo, que fue su dócil marioneta. Tras la muerte de Severo, probablemente envenenado por el mismo Ricimero, siguió un período de interregno, hasta que finalmente el emperador de Oriente, León I, envió a Italia a su propio candidato, un noble griego llamado Procopio Antemio. Antemio fue el último intento serio de Constantinopla por restaurar el control sobre Occidente. Llegó a Roma con un fuerte ejército y grandes planes, incluso casó a su hija con Ricimero, intentando sellar la alianza. Pero los dos hombres autoritarios no pudieron coexistir. Su conflicto desembocó en una guerra abierta. Ricimero, con sus tropas bárbaras, asedió a Antemio en Roma. En el 472, la ciudad cayó y fue sometida por tercera vez en un siglo a un saqueo brutal, esta vez no por bárbaros extraños, sino por su propio ejército romano. Antemio fue asesinado. Ricimero elevó al trono a un nuevo candidato, Olibrio, pero apenas 40 días después de su triunfo, murió de una enfermedad. Poco después murió también Olibrio. Tras la muerte de Ricimero, su sobrino, el burgundio Gundebaldo, apareció brevemente en escena. Proclamó emperador a un oficial llamado Glicerio, pero esta combinación también resultó efímera. El emperador de Oriente, León, no reconoció a Glicerio y envió a Italia a su nuevo candidato, Julio Nepote, gobernante de Dalmacia. Gundebaldo, al enterarse de la muerte de su padre, el rey de los burgundios, abandonó Italia para luchar por la herencia, dejando a su emperador a su suerte. Julio Nepote ocupó Rávena sin dificultad en el 474. Fue en este carrusel de marionetas, en este caleidoscopio de asesinatos y golpes de Estado, donde vivió y actuó el último ejército del Imperio Romano de Occidente. Y este ejército hacía mucho que no era romano. Las legiones de César y Trajano, compuestas por ciudadanos itálicos, habían pasado a la historia. Ahora el ejército era un conglomerado de federados, es decir, tribus bárbaras admitidas al servicio romano en unidades enteras bajo el mando de sus propios jefes. Había godos, érulos, estiros, alanos, rugios. Hablaban sus propias lenguas, adoraban a sus propios dioses o profesaban la versión arriana del cristianismo, vestían sus propias ropas y luchaban con sus propias armas. Su vínculo con el imperio no era el juramento o el patriotismo, sino el salario, llamado stipendium, y la esperanza de recibir tierras. Eran la única fuerza real en Italia. Veían cómo sus jefes, como Ricimero, disponían del destino de los emperadores. Veían la debilidad y la riqueza de la aristocracia romana. Sentían su propia fuerza y eran cada vez más conscientes de que de ellos dependía quién gobernaría esta tierra.
Eran un barril de pólvora, y solo se necesitaba una excusa, una chispa, para que explotara. Fue en este ejército, en este caldero hirviente de tribus y ambiciones, donde a principios de los años 470 ingresó un joven y desconocido guerrero llamado Odoacro. Llegó a un mundo donde las viejas leyes ya no funcionaban y las nuevas aún no se habían escrito. Un mundo donde el título de emperador se había convertido en moneda de cambio, y el poder real pertenecía a quien tuviera la espada más larga y los guerreros más leales. Era el mundo ideal para un hombre sin un pasado romano noble, pero con enormes ambiciones y talento de líder. El ocaso de una era es siempre el amanecer para alguien más, y para Odoacro ese amanecer ya estaba cerca. ¿Quién es, pues, este hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo del fin del mundo antiguo? ¿De dónde vino? Como muchas figuras de esa tumultuosa época, cuyas vidas transcurrieron lejos de los pergaminos de los cronistas romanos, Odoacro está envuelto en niebla. Sus primeros años son un mosaico, ensamblado a partir de información fragmentaria, testimonios contradictorios y leyendas posteriores. No tenemos una fecha exacta de su nacimiento, ni una descripción de su apariencia, salvo una breve nota sobre su gran estatura. Irrumpe en las páginas de la historia ya como un guerrero maduro, pero sus raíces se hunden en el corazón mismo del mundo bárbaro, en el caldero hirviente de tribus del Danubio Medio. La mayoría de los historiadores coinciden en que Odoacro era germano. ¿Pero a qué tribu pertenecía exactamente? Las fuentes de los siglos V y VI nos dan varias versiones diferentes. Juan de Antioquía, un cronista bizantino, lo llama directamente Estiro. Los estiros eran una tribu germánica oriental que en el siglo IV habitaba las estribaciones de los Cárpatos. Fueron barridos por la invasión de los hunos, en parte aniquilados, en parte incorporados a la horda huna. Tras la desintegración del imperio de Atila, los restos de los estiros, junto con otras tribus como los érulos y los rugios, intentaron encontrar su lugar en el nuevo mundo post-huno, a menudo entrando al servicio de los romanos. Esta versión parece la más plausible, ya que Odoacro posteriormente lideró una rebelión precisamente de estiros, érulos y otros federados danubianos en el ejército de Italia. Otro historiador, Jordanes, autor de una historia de los godos y Godo él mismo, ofrece un cuadro más complejo. En un pasaje, llama a Odoacro rey de los turcilingios. Este nombre es un enigma. Ninguna tribu de turcilingios se menciona en otras fuentes. Quizás sea una corrupción del nombre de los estiros, o alguna tribu poco conocida, o incluso un nombre dinástico en lugar de étnico. En otra parte de su obra, Jordanes, al describir al padre de Odoacro, dice que pertenecía a la tribu de los rugios. Los rugios eran otra tribu germánica oriental, vecinos de los estiros y los godos, que habitaban la orilla norte del Danubio. Hay una tercera versión, más exótica. Algunos investigadores, basándose en el análisis del nombre Odoacro, sugieren que tiene un origen no germánico, sino huno o incluso túrquico. Esto no es tan improbable. El mundo del siglo V en el Danubio era un mundo de mezcla. Los germanos servían a los hunos tomaban esposas germanas, y las familias aristocráticas de diferentes tribus estaban unidas por lazos de matrimonio y servicio. Es muy posible que la madre de Odoacro fuera Estira o Rugia, y su padre un noble huno, o viceversa. Su origen podría haber sido mixto, lo que en esa época era más la regla que la excepción. Pero si la etnia de Odoacro sigue siendo objeto de debate, su padre es una figura completamente histórica y muy notable. Su nombre era Edeco, o Edicón, y no era un simple jefe bárbaro. Edeco fue uno de los más cercanos colaboradores y hombres de confianza del enemigo más temible de Roma en el siglo V, Atila, rey de los hunos. Formaba parte del círculo íntimo de la guardia personal y del consejo del caudillo. Edeco era tan importante que fue a él a quien Atila envió en el 449 al frente de una embajada a Constantinopla, a la corte del emperador Teodosio II. Y fue durante esta embajada cuando le ocurrió una historia,
detallada por el diplomático e historiador bizantino Prisco de Panio, que formó parte de la embajada romana de respuesta a Atila. El eunuco y primer ministro bizantino, Crisafio, intentó sobornar a Edeco para que asesinara a Atila. Edeco fingió aceptar, tomó el oro, pero a su regreso al campamento 1 se lo contó todo inmediatamente a su señor. Este episodio demuestra que el padre de Odoacro era un hombre que ocupaba una posición altísima en la jerarquía un astuto diplomático que tenía acceso tanto a las tiendas de los reyes bárbaros como a los salones de mármol de los palacios imperiales. Fue en este ambiente, en el campamento multilingüe y multiétnico de Atila, donde se movían hunos, godos, alanos, gépidos y estiros, donde muy probablemente creció el joven Odoacro. Vio desde niño los entresijos de la alta política, donde la traición y la lealtad eran dos caras de la misma moneda. Aprendió a manejar las armas con los mejores guerreros de su tiempo. Absorbió el desprecio por los griegos afeminados y taimados, como los bárbaros solían llamar a todos los romanos, y al mismo tiempo comprendió que la fuerza y la riqueza del imperio seguían siendo enormes y podían ser utilizadas en su propio beneficio. Fue una escuela de vida dura, pero inestimable. Tras la muerte de Atila en el 453, su efímero imperio se desintegró. Las tribus germánicas sometidas, lideradas por los gépidos, se rebelaron y, en la batalla del río Nedao, en el 454, derrotaron a los hijos de Atila. En esta batalla, muy probablemente, también participó Edeco, pero estaba en el bando perdedor, el de los hunos. Según el testimonio de Jordanes, Edeco cayó en combate, luchando contra una coalición de ostrogodos y otras tribus germánicas. La muerte de su padre y la derrota de los hunos fueron una catástrofe para el joven Odoacro. Lo perdió todo: su estatus, sus protectores y sus tierras. Él y su hermano mayor, Onulfo, se convirtieron en exiliados, líderes de un pequeño grupo de guerreros supervivientes que buscaban a quién vender sus espadas. Y fue en este período, el más oscuro de su vida, cuando ocurre otro episodio semilegendario, pero extremadamente importante, conservado en la vida de San Severino, escrita por su discípulo Eugipio. Hacia la década de los 60 del siglo V, Odoacro y su séquito se encontraban en la provincia de Nórico, la actual Austria, que en ese momento sufría el colapso total del poder romano y las constantes incursiones de los bárbaros. En esta tierra de caos, la única isla de estabilidad y autoridad moral era un monje ermitaño llamado Severino. Era un profeta, un pacificador y el protector de la población romana local. Un día, Odoacro, aún joven pero ya muy alto, acudió a su humilde celda. Tuvo que agacharse para entrar por la puerta baja. Severino, al mirarlo, pronunció unas palabras proféticas, diciéndole que debía ir a Italia. Le dijo que, aunque ahora vistiera pieles bastas, pronto podría obsequiar generosamente a muchos. Esta profecía, real o ficticia, se convirtió para Odoacro en una estrella polar. Le dio un propósito. Dejó el devastado Nórico y partió hacia el sur, hacia la península itálica, para alistarse en ese mismo ejército que era a la vez el último defensor y el futuro sepulturero del Imperio Romano de Occidente. Iba a Italia a buscar su destino, y lo encontró. Para apreciar plenamente quién fue Odoacro, de qué entorno surgió y qué lecciones aprendió, debemos dejarlo por un momento, caminando por los pasos alpinos hacia Italia, y observar más de cerca el mundo de su padre, porque el mundo de Edeco es el mundo de Atila. Fue una época en la que el centro de gravedad de la historia europea se desplazó de las soleadas ciudades del Mediterráneo a las polvorientas estepas de Panonia, donde en un gigantesco campamento nómada se asentaba la corte del rey de los hunos. Los hunos fueron la última y más terrible oleada de nómadas que llegó de las profundidades de Asia y trastocó el mundo de la antigüedad tardía. Su aparición en Europa a finales del siglo IV provocó un efecto dominó conocido como la Gran Migración de los pueblos. Huyendo de los hunos, los godos cruzaron el Danubio y, en la batalla de Adrianópolis en el 378, aniquilaron al ejército y al emperador de Roma Oriental.
Luego, los hunos aplastaron y sometieron a muchas otras tribus, como los alanos, los ostrogodos, los gépidos, los estiros, los rugios y los érulos. A mediados del siglo V, bajo el gobierno de su rey Atila, se formó un vasto imperio nómada que se extendía desde el Volga hasta el Rin. Atila, apodado por los romanos el azote de Dios, fue un genio del poder. No era un simple jefe de saqueadores primitivo. Fue el creador de un complejo sistema político basado en la autoridad personal, un terror despiadado y una hábil diplomacia. Su imperio no tenía fronteras claras ni un aparato burocrático en el sentido romano. Era una confederación de tribus, unida por la voluntad de hierro de un solo hombre. Atila era un rey de reyes, el soberano supremo de decenas de reyes germanos y sármatas, que gobernaban a sus pueblos pero estaban obligados a proporcionarle guerreros y pagarle tributo a la primera llamada. El padre de Odoacro, Edeco, ocupaba uno de los puestos más altos en esta jerarquía. No era un simple jefe subordinado, sino que formaba parte del círculo más cercano de Atila. El historiador Prisco, que lo vio con sus propios ojos, lo describe como uno de los guardaespaldas y consejeros elegidos. Esto significa que Edeco no era solo un estiro de origen, sino también un huno por afiliación política y estatus. Probablemente hablaba la lengua huna, vestía ropas hunas y seguía las costumbres hunas. ¿Cómo era la vida en la corte de Atila? Gracias al detallado informe de Prisco, podemos imaginarla con una claridad asombrosa. Era un enorme campamento que se extendía por la llanura húngara, compuesto por miles de tiendas y casas de madera. En el centro se encontraba el palacio del propio Átila, una gran residencia de madera artísticamente tallada, rodeada por una empalizada. Cerca se encontraban las casas de sus esposas y allegados. La vida allí era una mezcla de sencillez bárbara y lujo saqueado a los romanos. En los banquetes se servían manjares en platos de plata y oro, pero el propio Atila comía carne de un simple plato de madera y bebía de una copa de madera, subrayando su estatus de guerrero austero. En estos banquetes, los bardos cantaban las hazañas de los hunos, y los bufones y juglares entretenían a los invitados. Pero detrás de esta fachada externa se ocultaba una compleja vida política y diplomática. A la corte de Atila llegaban constantemente embajadas de los imperios romanos de Occidente y Oriente, trayendo oro, que los hunos llamaban tributo, y los romanos subsidios. También afluían desertores del imperio, como aristócratas romanos caídos en desgracia, artesanos talentosos e incluso secretarios que dominaban el latín y el griego y que ayudaban a los hunos a mantener correspondencia. Uno de estos secretarios era un tal Flavio Orestes, un romano de Panonia que hizo una brillante carrera en la corte de Atila. Este Orestes es el futuro padre del último emperador romano y el principal enemigo de Odoacro en la lucha por el poder en Italia. La asombrosa ironía de la historia es que Odoacro, hijo de uno de los colaboradores de Atila, y Orestes, su futuro adversario, muy probablemente se conocieron en su juventud, moviéndose en el mismo ambiente. Edeco, como hombre de confianza de Atila, desempeñaba misiones de la máxima importancia. Su embajada a Constantinopla en el 449 no fue una simple misión diplomática, fue un juego al borde de la guerra. Atila exigía al emperador de Oriente no solo el pago de tributo, sino también la entrega de fugitivos, así como la cesión de un vasto territorio al sur del Danubio. Edeco era la voz de su señor, y sus palabras sonaban a ultimátum. Y fue a él, un hombre investido de tal confianza, a quien los bizantinos intentaron sobornar. El hecho de que revelara la conspiración no habla tanto de su lealtad como de su pragmatismo. Comprendía perfectamente que su vida, en caso de fracaso o de ser descubierto, no valdría ni un céntimo. Era mejor conservar el favor de su temible señor. Este mundo moldeó el carácter y la visión del mundo tanto de Edeco como de su hijo Odoacro. Aprendieron varias lecciones. Primero, la lección de la fuerza. Vieron cómo los dos poderosos imperios romanos, Occidente y Oriente, temblaban ante la voluntad de un solo hombre que no tenía nada a sus espaldas más que su ejército. Comprendieron que en este nuevo mundo, la fuerza militar lo decidía todo, y la diplomacia y los tratados
eran solo la continuación de la guerra por otros medios. Segundo, la lección de la diversidad. El imperio de Atila era un crisol de pueblos. Edeco y Odoacro aprendieron a tratar con diferentes tribus, a entender sus costumbres y ambiciones. Esta experiencia sería muy útil para Odoacro más tarde, cuando se convirtiera en rey de un ejército multinacional de federados en Italia. Tercero, la lección del pragmatismo. En el mundo de Atila no había lugar para los sentimentalismos. Las alianzas se hacían y se deshacían, la lealtad se compraba y se vendía. Sobrevivía el que era más astuto, más fuerte y más rápido. Pero este mundo era frágil. Se sostenía exclusivamente en la personalidad de Atila. Cuando murió en el 453, según la leyenda, ahogado en su propia sangre mientras dormía la noche de su boda con una princesa germánica, todo el sistema se derrumbó. Comenzó una lucha por la herencia entre sus numerosos hijos. Las tribus germánicas sometidas, cansadas del yugo huno, vieron su oportunidad. El rey Gépido Ardarico creó una coalición que incluía a los ostrogodos, liderados por 3 hermanos reyes, uno de los cuales, Balamiro, era considerado el mejor amigo de Atila. En el 454, junto al río Nedao en Panonia, tuvo lugar la batalla decisiva. El ejército germánico unido derrotó por completo a los hunos y a sus pocos aliados restantes. En esta batalla murió el hijo mayor de Atila, Elac. Aquí también, probablemente, cayó Edeco, que permaneció leal a sus señores hasta el final. El dominio huno en Europa central había terminado. Para Odoacro fue el fin del mundo. De la noche a la mañana, pasó de ser el hijo de uno de los hombres más influyentes del mundo a ser un huérfano y un exiliado, el hijo de un traidor a los ojos de los germanos victoriosos. Tuvo que huir, esconderse, reunir a su alrededor los restos de los guerreros leales a su padre. La sombra del gran Huno, que había dado a su familia poder y estatus, se convirtió ahora en una maldición. Pero fue precisamente esta caída a lo más profundo lo que, quizás, forjó ese carácter de acero que le permitiría más tarde ascender a la cima. Aprendió la lección principal del mundo de Atila. Si tu imperio se ha derrumbado, construye el tuyo propio. Mientras Odoacro, siguiendo la profecía de San Severino, se abría paso hacia el sur para unirse a las filas del ejército itálico, en la escena política de la propia Italia se representaba el último acto de la tragedia del Imperio de Occidente. Y el protagonista de este acto fue un hombre cuyo destino estaba sorprendentemente ligado al del padre de Odoacro. Su nombre era Flavio Orestes. Orestes era todo lo contrario a Odoacro. No era un bárbaro de sangre, era un romano, nativo de la provincia de Panonia Sabia, hijo de un noble ciudadano romano. Pero su carrera, al igual que la de Edeco, se forjó en la corte de Atila. Cuando Panonia fue cedida a los hunos, Orestes, en lugar de huir, entró al servicio de los conquistadores y se convirtió en secretario y uno de los hombres de confianza del rey huno. Era inteligente, culto, dominaba el latín y, sin duda, poseía una enorme ambición. A diferencia de Edeco, que era un guerrero y un jefe, Orestes era un político y un diplomático. Fue a él a quien Atila envió para las negociaciones más complejas en Constantinopla. Tras la desintegración del Imperio huno, los caminos de Orestes y los hijos de Edeco se separaron. Orestes, como romano étnico, pudo regresar sin problemas al servicio del imperio. Su experiencia, su conocimiento de las costumbres bárbaras y sus contactos entre los jefes germánicos eran invaluables. Hizo una rápida carrera en el ejército romano y se casó con la hija del comes Rómulo, un noble aristócrata de Nórico. Este matrimonio le proporcionó riqueza y una posición en la alta sociedad. En el 474, el emperador reinante, Julio Nepote, dio un paso fatal para sí mismo. Nombró a Orestes para el cargo militar más alto, el de Magister Militum, es decir, comandante en jefe de todas las tropas en Italia. Nepote, un protegido de Constantinopla, no gozaba de popularidad en Italia. Se le consideraba un griego, un extranjero. El ejército de federados, que constituía su principal apoyo, estaba descontento por los retrasos en la paga y las promesas incumplidas. Orestes, como antiguo compañero de Atila,
sabía perfectamente cómo hablar a los soldados bárbaros en su propio idioma. Rápidamente se ganó su lealtad y, sintiendo su fuerza, decidió que ya no serviría a un emperador extranjero. En agosto del 475, Orestes se rebeló. Condujo al ejército contra Rávena, la capital del imperio. Julio Nepote, sin fuerzas para resistir y sin confiar en sus propias tropas, ni siquiera intentó luchar. Huyó de Rávena, subió a un barco y zarpó hacia Dalmacia, la provincia que había gobernado antes de su llegada a Italia. Formalmente, seguía siendo el emperador legítimo, pero de hecho, era un exiliado. El poder en Italia quedó en manos de Orestes. Como Ricimero antes que él, se convirtió en el gobernante en la sombra. Pero, a diferencia de Ricimero, Orestes no se conformó con ese papel. Quería más. Quería fundar su propia dinastía. Sin embargo, él mismo, un antiguo secretario de Atila, no podía aspirar al trono. Su origen no era lo suficientemente noble, y su pasado era demasiado dudoso para la aristocracia romana. Y entonces Orestes hizo una jugada que parece lógica desde el punto de vista de la ambición paterna, pero que resultó ser un desastre político. El 31 de octubre del 475, proclamó emperador a su propio hijo. El hijo no tenía más de 14 años. Se llamaba Rómulo, en honor a su abuelo materno. Y, por ironías del destino, le dieron el apodo de Augusto, en honor al fundador del Imperio Romano. Así apareció en escena el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. Fue un acto puramente simbólico. El muchacho no tenía ningún poder real y no tomaba ninguna decisión. Era solo una hermosa fachada detrás de la cual gobernaba su padre, que ahora ostentaba el título de patricio. Orestes probablemente esperaba que, mientras su hijo crecía, él fortalecería su poder, distribuiría los puestos clave entre sus partidarios y, gradualmente, legitimaría su dinastía. Pero se equivocó en sus cálculos. En primer lugar, nadie fuera de Italia reconoció su régimen. Ni el emperador de Oriente, Zenón, que seguía considerando a Julio Nepote como el gobernante legítimo, ni los reyes bárbaros semi-independientes de la Galia e Hispania. Rómulo Augustulo era un emperador fantasma en un imperio fantasma. Y en segundo lugar, y esto fue lo principal, Orestes no pudo satisfacer las demandas de la misma fuerza que lo había llevado al poder, el ejército de federados. Los estiros, érulos, alanos y godos que componían este ejército, al proclamar a Orestes su líder, esperaban una recompensa. Estaban cansados de servir solo por un salario que se pagaba irregularmente. Veían que sus compatriotas en la Galia, como los visigodos y los burgundios, y en África, como los vándalos, habían recibido tierras de los romanos y se habían convertido en la clase gobernante de sus reinos. Querían lo mismo. Exigieron a Orestes que les asignara un tercio de todas las tierras de Italia para su asentamiento. Este sistema, conocido como hospitalitas, se había aplicado durante mucho tiempo en otras provincias y era, en esencia, una forma de expropiación legalizada de tierras de los propietarios romanos en favor de los aliados bárbaros. Pero Orestes se negó. Quizás, siendo romano de origen, no quiso dar ese paso y enemistarse con toda la aristocracia itálica, a cuyas tierras tendría que expropiar. Quizás creyó que, al ceder, perdería el control del ejército y se convertiría en un rehén de sus soldados. O quizás simplemente sobreestimó su poder y subestimó la determinación de los bárbaros. Les prometió dinero y otros regalos, pero en lo principal, la cuestión de la tierra, fue inflexible. Esta negativa fue su sentencia de muerte. Los soldados bárbaros se sintieron engañados. Le habían dado el poder, y él se negaba a compartirlo con ellos. El murmullo que comenzó en los cuarteles se convirtió rápidamente en una rebelión abierta. Los federados necesitaban un nuevo líder, uno que les prometiera lo que Orestes les había negado. Y ese líder se encontró. Era Odoacro. Para entonces ya llevaba varios años sirviendo en el ejército itálico. No era el jefe supremo de ninguna tribu,
pero aparentemente ya se había ganado una reputación como guerrero valiente y comandante talentoso. Era uno de ellos, hijo de un jefe bárbaro, que conocía tanto las necesidades como el lenguaje de los soldados rasos, y no estaba vinculado a la aristocracia romana, como Orestes. Inmediatamente prometió a los federados cumplir su exigencia de tierras si lo proclamaban su rey. El 23 de agosto del 476, en Ticinum, la actual Pavía, el ejército de federados, compuesto por estiros, érulos, rugios y restos de contingentes godos, proclamó a Odoacro su rey. Aún no era el título de rey de Italia. Era un acto típicamente germánico de elegir a un jefe militar por su tribu, que en este caso representaba a todo el ejército. La explosión que tanto se había esperado se produjo. El ejército bárbaro, que durante décadas había sido un instrumento en manos de los políticos romanos, se convirtió ahora en una fuerza política por derecho propio y Vidvinula su propio líder. Para Orestes y su pequeño Augusto, el tiempo se había agotado. La proclamación de Odoacro como rey en Pavía fue el punto de no retorno. No fue un simple golpe de palacio más, donde una camarilla cortesana reemplazaba a otra. Fue un motín militar a gran escala, una explosión social en la que toda la masa de soldados bárbaros, que constituían la columna vertebral del ejército, se levantó contra su comandante supremo. El juego de gobierno romano que Orestes había estado jugando durante tanto tiempo había terminado. Comenzó una guerra civil corta y brutal. Orestes, sorprendido por la rapidez de los acontecimientos, se encontró en una situación desesperada. Estaba en Pavía, la ciudad que se había convertido en el centro de la rebelión. Todo el ejército, su único apoyo, se había pasado al bando de Odoacro. Solo le quedaba huir. Intentó fortificarse en Pavía, esperando que las murallas de la ciudad pudieran detener a los amotinados, pero la ciudad fue rápidamente tomada por asalto por las tropas de Odoacro. Orestes logró escapar y huyó al único lugar donde podía esperar encontrar protección, la ciudad bien fortificada de Placentia, la actual Piacenza. Odoacro actuó con una rapidez y determinación fulminantes. No perdió tiempo en asediar ciudades ni en negociaciones. Comprendió que su principal baza era la unidad y el ímpetu de su ejército, y ese ímpetu debía ser utilizado de inmediato, antes de que se desvaneciera. Persiguió a Orestes sin descanso. Su ejército llegó a las murallas de Placentia. La defensa de la ciudad fue breve. Las tropas de Odoacro irrumpieron en Placentia y Orestes fue capturado. Su destino estaba sellado. Para Odoacro y sus guerreros, Orestes era un traidor que había roto su palabra. Fue llevado ante Odoacro, quien, sin muchos miramientos, ordenó su ejecución. El 28 de agosto del 476, apenas 5 días después del inicio de la rebelión, Flavio Orestes, patricio, antiguo secretario de Atila y padre del último emperador, fue decapitado. Pero aún quedaba el hermano de Orestes, Pablo. Se había fortificado con un destacamento de tropas leales en la capital, Rávena. Odoacro, habiendo eliminado la amenaza principal, se dirigió inmediatamente hacia Rávena. Esta marcha ya no era la persecución de un enemigo derrotado, sino un desfile triunfal. Las ciudades del norte de Italia le abrían sus puertas una tras otra. La resistencia había sido aplastada. El ejército de Odoacro llegó a Rávena, una ciudad que la propia naturaleza había convertido en una fortaleza casi inexpugnable, rodeándola por todos lados de pantanos y canales. Sin embargo, para entonces ya no había prácticamente nadie ni nada que defender en Rávena. El espíritu de resistencia estaba quebrado. Pablo, el hermano de Orestes, fue capturado y también ejecutado. Las tropas de Odoacro entraron en la capital. La totalidad del poder sobre Italia pasó a manos del rey bárbaro. Todo este conflicto militar, desde la proclamación de Odoacro como rey hasta la caída de Rávena, duró poco más de una semana. Tal rapidez indica varias cosas. Primero, la completa incapacidad y descomposición de las estructuras estatales del Imperio Romano de Occidente. Orestes no tenía reservas. No había otros ejércitos que pudiera lanzar contra los amotinados.
No había provincias que le permanecieran leales. Su poder era un coloso con pies de barro, y tan pronto como el ejército le dio la espalda, ese coloso se derrumbó. Segundo, demuestra el talento militar y el instinto político del propio Odoacro. No esperó a que su adversario reuniera fuerzas. Asestó un golpe rápido y devastador al centro de toma de decisiones. Actuó no como un general romano, atado a reglas y tradiciones, sino como un jefe bárbaro, para quien lo principal era la velocidad y la determinación. Y tercero, muestra cuán profunda era la división entre el ejército bárbaro y la sociedad romana. Para los soldados federados, esta no era una guerra por uno u otro emperador. Era una guerra por sus derechos, por la tierra, por el futuro de sus familias en esta tierra. Ya no se sentían invitados ni mercenarios. Se sentían dueños, que simplemente tomaban lo que, en su opinión, les pertenecía por derecho del más fuerte. Tras la toma de Rávena y la ejecución de Pablo, a Odoacro le quedaba un último problema, más simbólico que real. En el palacio imperial, bajo custodia, se encontraba un muchacho de 14 años que ostentaba el título de Augusto, el último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo. ¿Qué hacer con él? La tradición de las guerras civiles romanas no dejaba a los emperadores depuestos y a sus familias muchas posibilidades de supervivencia. Por lo general, eran asesinados para evitar cualquier intento de restauración. Odoacro podría haber seguido esta cruel costumbre. Nadie lo habría condenado. Pero actuó de otra manera. Y este acto suyo, quizás, es el que mejor lo caracteriza como hombre y como político. 4 de septiembre del 476. Esta fecha, que la mayoría de los historiadores consideran tradicionalmente como la fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente, en realidad no estuvo marcada ni por grandes batallas ni por cataclismos estruendosos. Todo sucedió en silencio, casi de forma rutinaria, dentro de los muros del Palacio Imperial en Rávena. No fue tanto una tragedia ruidosa como la constatación silenciosa de una muerte que había ocurrido hacía mucho tiempo. Odoacro, ahora dueño indiscutible de Italia, se presentó ante Rómulo Augustulo. Uno solo puede imaginar la escena. Por un lado, un enorme guerrero germano, curtido en 1000 batallas, rodeado de su séquito de jefes igualmente adustos. Por otro, un adolescente asustado, vestido con ropajes imperiales que le quedaban demasiado grandes, el último vástago de una dinastía y un mundo en extinción. Según un cronista, el muchacho era tan apuesto que Odoacro se apiadó de él. La piedad, sin embargo, difícilmente fue la razón principal. Odoacro era un pragmático. Matar al muchacho no le habría reportado ningún beneficio, pero podría haber creado la imagen de un tirano cruel y quizás haber provocado la intervención de Constantinopla. Dejarlo con vida, pero despojarlo del poder, era una decisión mucho más sabia. Impotente y depuesto, Rómulo no representaba ninguna amenaza. Odoacro obligó a Rómulo Augustulo a abdicar oficialmente del trono. Se redactó un documento en el que el último emperador de Occidente renunciaba voluntariamente al poder supremo. Era una ficción legal, pero necesaria para cumplir con las formalidades. Luego, por orden de Odoacro, el Senado romano, que obedeció dócilmente la voluntad de su nuevo amo, envió una embajada a Constantinopla, al emperador de Oriente, Zenón. Esta embajada llevaba no solo las insignias imperiales, sino también un mensaje cuidadosamente formulado. Los senadores informaban a Zenón que, en su opinión, el imperio ya no necesitaba un gobernante separado en Occidente. Afirmaban que un solo emperador era suficiente para ambas partes. Elogiaban a Odoacro como un hombre versado en asuntos de Estado y de guerra, y pedían a Zenón que le concediera el título de patricio y le confiara la administración de Italia en nombre del emperador único. Fue una combinación política genial. Odoacro no rompía formalmente con el imperio. Al contrario, en cierto modo restauraba su unidad bajo el poder del Augusto de Constantinopla. No se proclamó emperador, evitando una usurpación directa. No se proclamó rey de Italia, lo que habría sido un desafío a la soberanía imperial.
se mantuvo dentro del sistema habitual del Bajo Imperio, donde poderosos jefes militares bárbaros con el título de patricio gobernaban regiones separadas en nombre del emperador. La única diferencia era que ahora en Italia no había ni siquiera la figura ficticia de un emperador occidental. La hoja de parra había caído. La reacción del emperador Zenón fue compleja y ambigua. Por un lado, no podía evitar sentir satisfacción por ser ahora, formalmente, el único emperador de todo el mundo romano. Por otro, comprendía perfectamente que Odoacro era tan usurpador como Orestes, y que su poder sobre Italia era un hecho consumado que él no podía cambiar. Además, en la corte de Zenón en Constantinopla se encontraba el depuesto por Orestes, pero a un legítimo emperador de Occidente, Julio Nepote, que exigía ayuda para recuperar su trono. Zenón intentó encontrar una solución de compromiso. En su carta de respuesta, se dirigió a Odoacro como patricio, reconociendo así su poder de facto. Pero al mismo tiempo, le recomendó encarecidamente que reconociera la soberanía de Julio Nepote y lo aceptara de nuevo en Italia como emperador. En cuanto a la carta del Senado romano, Zenón reprendió a los senadores por haber expulsado primero a Nepote y ahora enviar tales embajadas. Fue un ejemplo típico de la diplomacia bizantina. Reconocer lo que no se puede cambiar, pero manteniendo la apariencia de legalidad. Odoacro, al recibir la respuesta de Zenón, también actuó como un pragmático. Obtuvo lo que quería, el reconocimiento de Constantinopla y el título de patricio. Simplemente ignoró la exigencia de devolver a Nepote. Incluso hizo una concesión formal. Durante algún tiempo, en las monedas que acuñó en Italia, apareció el perfil no solo de Zenón, sino también de Julio Nepote. Esto no cambiaba nada en esencia. Julio Nepote permaneció como emperador en el exilio en su Dalmacia, hasta que fue asesinado por sus propios allegados en el 480. Tras su muerte, Odoacro tuvo el pretexto para invadir Dalmacia y anexionarla a sus dominios. ¿Y qué fue de Rómulo Augustulo? Odoacro lo trató con una misericordia inaudita para la época. No solo le perdonó la vida, sino que le asignó una generosa pensión anual de 6.000 sólidos, una suma enorme, equivalente a los ingresos anuales de un rico senador. Fue enviado con sus parientes al sur, a Campania, donde se les concedió en propiedad una rica finca, conocida como el Castillo de Lúculo, en el Cabo Miseno, en el Golfo de Nápoles. Era una lujosa villa que en su día perteneció al famoso general y sibarita romano Lúculo. Allí, lejos de las intrigas y las guerras, el último emperador de Occidente vivió una vida larga y, al parecer, tranquila. La fecha exacta de su muerte es desconocida, pero todavía estaba vivo a principios del siglo VI, ya durante el reinado del rey Ostrogodo Teodorico. El muchacho cuyo nombre unió simbólicamente al fundador de Roma y al fundador del imperio, desapareció silenciosa y discretamente de la escena histórica, convirtiéndose en el primero de una larga lista de reyes sin reino que tan abundante sería en la Edad Media europea. Así concluyó el año 476. Para la mayoría de los habitantes de Italia, no trajo cambios inmediatos ni drásticos. El Senado romano siguió reuniéndose. Los funcionarios romanos siguieron gobernando a nivel local. Las leyes siguieron siendo las mismas. El latín era la lengua de la administración. Un simple campesino o ciudadano apenas habría notado la diferencia entre el gobierno del patricio Orestes en nombre de su hijo y el gobierno del patricio Odoacro en nombre de un lejano emperador en Constantinopla. Y sin embargo, fue un punto de inflexión. Por primera vez en muchos siglos, el poder en el corazón del antiguo imperio pertenecía no a un romano ni a una marioneta en manos de un romano, sino a un rey bárbaro independiente y a su ejército. Odoacro no destruyó el imperio, simplemente constató su muerte y comenzó a construir algo nuevo sobre sus ruinas. Se convirtió en el primer rey de Italia, un gobernante de un nuevo tipo, medieval. Ante él se alzaba una tarea titánica: gobernar un país con una población dual, compuesta por una minoría de guerreros germanos arrianos y una abrumadora mayoría de población romana que profesaba el cristianismo ortodoxo.
Tenía que reconciliar dos mundos que hasta entonces solo habían luchado entre sí. Y en esto se reveló como un gobernante sorprendentemente sabio y visionario. El período de gobierno de Odoacro en Italia, que duró desde el 476 hasta el 493, es una de las páginas más interesantes y subestimadas en la historia de la transición de la Antigüedad a la Edad Media. A menudo se le percibe solo como un breve intervalo entre la caída de Roma y la llegada de los ostrogodos de Teodorico. En realidad, fue una época de audaz experimentación política, un intento de crear un nuevo modelo de Estado sobre las ruinas del antiguo imperio. Odoacro, que llegó al poder en la cresta de un motín militar, resultó ser un gobernante sorprendentemente conservador y constructivo. No destruyó, sino que intentó adaptar y preservar lo que aún funcionaba. La tarea principal que se le presentaba era cumplir su promesa al ejército y, al mismo tiempo, no destruir por completo la estructura social y económica de Italia. Había prometido tierras a sus guerreros, ese tercio de Italia, y cumplió su palabra. Se llevó a cabo una confiscación y redistribución de tierras a gran escala. El mismo sistema de hospitalidad que Orestes había rechazado fue implementado. Los guerreros bárbaros de Odoacro, érulos, estiros, rugios, fueron asentados por toda Italia, recibiendo en propiedad parcelas de tierra que, al parecer, constituían un tercio de las grandes fincas de los magnates romanos. Esto fue, sin duda, un duro golpe para la aristocracia itálica, que perdió una parte significativa de su riqueza. Pero Odoacro llevó a cabo esta operación de la manera menos dolorosa posible. Las confiscaciones, al parecer, no afectaron a los pequeños y medianos propietarios, ni a las tierras de la Iglesia. Además, no condujeron a la aniquilación total de la clase de terratenientes romanos. La aristocracia senatorial, aunque empobrecida, sobrevivió y fue integrada en el nuevo sistema de gobierno. Odoacro comprendía perfectamente que no podría gobernar Italia sin la ayuda de los romanos. Sus bárbaros tenían espadas, pero no tenían ni alfabetización, ni experiencia administrativa, ni conocimiento del complejo sistema del derecho romano. Por lo tanto, mantuvo intacto todo el aparato administrativo civil romano. El Senado romano en Roma continuó funcionando, aunque su poder político real era nulo. Pero para Odoacro, el Senado era importante como símbolo de continuidad y como fuente de legitimidad a los ojos de la población romana. Mostró en todo momento su respeto a los senadores, los nombró para los más altos cargos del Estado, como prefectos y cónsules, e incluso permitió que el Senado acuñara su propia moneda de cobre, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Los cónsules, los magistrados supremos de la antigua República Romana, en el Bajo Imperio se habían convertido en un título honorífico otorgado por el emperador. Odoacro continuó esta tradición. Cada año nombraba cónsules de entre los aristócratas romanos más nobles. Los nombres de estos cónsules nos han llegado en documentos oficiales, y entre ellos vemos a representantes de las familias romanas más ilustres, como los Decios y los Basilios. Fue una política inteligente. Compraba la lealtad de la élite otorgándole títulos prestigiosos pero sin poder. Todo el sistema de gobierno local, incluidas las cancillerías, la recaudación de impuestos y la administración de justicia para la población romana, permaneció en manos de funcionarios romanos. Los bárbaros de Odoacro vivían según sus costumbres germánicas y se regían por sus propias leyes, pero no interferían en la vida de los romanos. Se estableció un sistema dual, donde una élite militar germánica, dueña de la tierra y las armas, y una administración civil romana que continuaba por inercia gobernando el país, coexistían. El propio Odoacro actuaba como árbitro supremo entre estos dos mundos. Para sus germanos era un rey, para los romanos un patricio, el representante del emperador. Este dualismo también se manifestaba en la política religiosa. Odoacro y la mayoría de sus guerreros eran cristianos, pero pertenecían a la corriente arriana, que la Iglesia ortodoxa, es decir, nicena, a la que pertenecía la población ítalo-romana, y el Papa de Roma, consideraba una herejía. Esto podría haber sido una fuente de graves conflictos.
En otros reinos bárbaros, como el de los vándalos en África, los gobernantes arrianos persiguieron brutalmente a los ortodoxos. Odoacro, sin embargo, aplicó una política de total tolerancia religiosa. No interfirió en los asuntos de la Iglesia ortodoxa, no intentó imponer su fe y mantuvo relaciones normales con el Papa de Roma. El único caso conocido de su intervención en asuntos eclesiásticos ocurrió tras la muerte del Papa Simplicio en el 483. Entonces Odoacro emitió un decreto según el cual la elección del nuevo Papa debía realizarse en presencia de su representante. Pero el objetivo de esto no era establecer el control sobre la Iglesia, sino prevenir los desórdenes y las luchas de facciones que a menudo acompañaban las elecciones papales en Roma. Es más, prohibió la enajenación futura de tierras eclesiásticas, actuando, en esencia, como protector de la propiedad de la Iglesia. Este enfoque le permitió evitar conflictos religiosos y asegurarse la lealtad de la poderosa jerarquía eclesiástica. Bajo el gobierno de Odoacro, Italia experimentó un período de relativa paz y estabilidad que no había conocido en muchas décadas. Cesaron las guerras civiles y las usurpaciones. El sistema fiscal, aunque seguía siendo pesado, fue ordenado. Odoacro incluso abolió algunos de los impuestos más onerosos en el sur de Italia. Los documentos que se conservan, como los papiros de Rávena y Siracusa, atestiguan que la vida económica continuaba. Se cerraban tratos, se comerciaba, los talleres funcionaban. La política exterior de Odoacro se centró en fortalecer su nuevo reino. Se enfrentó de inmediato a la necesidad de defender y expandir sus nuevas posesiones. Su reino era una isla de estabilidad en un mar turbulento. Desde el norte, otras tribus germánicas presionaban en busca de lugares para asentarse. Al sur, al otro lado del mar, se encontraba el agresivo reino de los vándalos, y al este, el emperador en Constantinopla lo observaba con creciente recelo. La política exterior de Odoacro fue un arte de equilibrio, una demostración de fuerza y una diplomacia sutil. El primer y más acuciante problema eran los vándalos. Su reino en el norte de África era un estado pirata cuya poderosa flota aterrorizaba todo el Mediterráneo. Para Odoacro, el control de Sicilia era una cuestión de vida o muerte. Eligió el camino de la diplomacia. Ya en el 477, acordó con el rey vándalo Genserico la cesión de la mayor parte de Sicilia a Italia. A cambio, es cierto, Odoacro debía pagar a los vándalos un tributo anual, pero recuperó el control del granero de Roma. Tras el asesinato de Julio Nepote en el 480, Odoacro utilizó esto como pretexto para una campaña en Dalmacia. Derrotó al ejército de los asesinos de Nepote y anexionó esta provincia costera estratégicamente importante a sus dominios. Este acto demostraba tanto su fuerza como sus pretensiones de ser el heredero del poder de los emperadores de Occidente. Sin embargo, el desafío más serio para él fue la amenaza de la tribu de los Rugios, que habían creado su propio reino en la orilla norte del Danubio, en la provincia de Nórico. En el 487, Odoacro emprendió una gran campaña en Nórico. Derrotó por completo a los Rugios, capturó a su rey y a su esposa, y ordenó su ejecución. En el 488, realizó una segunda campaña y aniquiló definitivamente el reino de los Rugios. Ordenó que la población romana que quedaba en Nórico fuera evacuada y reasentada en Italia. Esta campaña contra los Rugios demostró que Odoacro no era solo el gobernante de Italia, sino una seria potencia militar en Europa central. Y fue esto, quizás, lo que provocó su caída. Su creciente poder e independencia causaron serias preocupaciones en Constantinopla. El emperador Zenón veía en Odoacro ya no a un patricio sumiso, sino a un competidor peligroso. Comenzó a buscar una fuerza capaz de aplastar a este advenedizo, y la encontró. En los Balcanes, en ese momento, una nueva y temible fuerza ganaba poder: los ostrogodos, liderados por su joven y ambicioso rey, que había pasado su juventud como rehén en Constantinopla, conocía perfectamente las costumbres romanas y poseía una energía indomable.
Su nombre era Teodorico. Mientras Odoacro consolidaba su reino en Italia, en la península balcánica, en las inmediaciones de las fronteras del Imperio Romano de Oriente, se desarrollaba otro drama bárbaro. Sus principales protagonistas eran los ostrogodos, la rama oriental del pueblo godo. Sus relaciones con Constantinopla eran extremadamente inestables, un ciclo constante de subsidios, incursiones, tratados y violaciones de los mismos. Hacia la década de los 70 del siglo V, surgió entre los ostrogodos un nuevo líder, joven y carismático. Su nombre era Teodorico. Pertenecía a la noble estirpe de los Amalos, considerada real entre los godos. Su biografía era única. En su infancia, a la edad de 7 u 8 años, fue enviado a Constantinopla como rehén. Los 10 años que Teodorico pasó en la capital del mundo no fueron en vano. A diferencia de Odoacro, que creció en la estepa bárbara, Teodorico recibió una brillante educación en la corte imperial. Aprendió griego y probablemente latín. Observó las complejas intrigas bizantinas, estudió el arte militar y el sistema administrativo romanos. Aprendió a pensar como un romano, sin dejar de ser un godo. Esta doble experiencia lo convirtió en una de las figuras más destacadas de su época. Al regresar con su pueblo, rápidamente se reveló como un talentoso comandante militar y se convirtió en rey. Pero su ambición y energía no encontraban salida en la pobre y estrecha Panonia. Condujo a su pueblo, decenas de miles de hombres, mujeres y niños, al territorio del Imperio Romano de Oriente. Para el emperador Zenón, Teodorico y su pueblo se convirtieron en un constante dolor de cabeza. Los ostrogodos eran demasiado fuertes para ser destruidos y demasiado inquietos para ser ignorados. El emperador colmó al rey godo de honores, lo hizo patricio, cónsul, magister militum. Pero no sirvió de nada. Teodorico y sus godos tan pronto servían al imperio como saqueaban sus provincias. Fue en ese momento, mientras Zenón observaba con alarma la derrota de sus aliados, los rugios, a manos de Odoacro, cuando se le ocurrió una idea genial en su cinismo. Decidió matar 2 pájaros de un tiro. Podía deshacerse de los molestos ostrogodos, enviándolos lejos de sus fronteras, y al mismo tiempo aplastar al demasiado poderoso Odoacro. En el 488, Zenón encargó oficialmente una misión a Teodorico. Le propuso al rey godo ir a Italia, derrotar al tirano Odoacro y gobernar allí en su nombre, el de Zenón. Para Teodorico era una oferta imposible de rechazar. Le ofrecían la tierra más rica y prestigiosa de Occidente, la propia Italia. En otoño del 488, una enorme masa de gente se puso en movimiento. Todo el pueblo ostrogodo, según diferentes estimaciones entre 100.000 y 200.000 personas, incluidos unos 40.000 guerreros, levantó sus campamentos y se dirigió al oeste. Fue la migración de todo un pueblo. Su camino atravesaba las escarpadas montañas de los Balcanes, por territorio hostil. Odoacro, sin duda, estaba al tanto de la amenaza que se aproximaba. Comprendía que era una guerra de aniquilación. Se enfrentaba a un enemigo que lo superaba en número. El ejército de Odoacro estaba compuesto por diferentes tribus, unidas solo por su autoridad personal. El ejército de Teodorico era un pueblo unido, cohesionado en torno a su rey y luchando por una nueva patria. Odoacro comenzó a prepararse para la defensa. Reunió todas sus fuerzas y se dirigió al noreste de Italia para encontrar al enemigo en la frontera. Decidió dar batalla en los accesos al país, en el río Isonzo. En agosto del 489, los 2 ejércitos se enfrentaron. La batalla fue encarnizada. Los guerreros de Odoacro lucharon con valentía, pero los godos, inspirados por su rey, resultaron ser más fuertes. El ejército de Odoacro fue derrotado y se retiró en desorden. La derrota en el Isonzo fue un duro golpe para Odoacro. Se retiró rápidamente, reagrupó sus fuerzas y decidió dar una segunda batalla cerca de Verona, en el río Adigio. En septiembre del 489, en la batalla de Verona, su ejército sufrió de nuevo una derrota aplastante. Muchos de sus soldados desertaron y algunos comandantes se pasaron al bando de Teodorico. Tras esta segunda debacle, todo el norte de Italia quedó en manos de los godos,
A Odoacro no le quedó más remedio que retirarse a su última y más fiable fortaleza, la capital, Rávena. Se encerró en la ciudad, protegida por pantanos infranqueables, y se preparó para un largo asedio. Había perdido casi todo el país, pero aún no había perdido la guerra. Esperaba poder resistir en la inexpugnable Rávena. Comenzaba el último y más dramático capítulo de su vida, el asedio de Rávena, que duraría varios años. Las derrotas en el Isonzo y Verona fueron un desastre militar para Odoacro, pero no el final. Se refugió tras los muros de Rávena y comenzó un asedio agotador que duró casi 3 años, desde el 490 hasta el 493. Rávena era la fortaleza ideal para la defensa, rodeada de agua y pantanos, y con acceso al mar a través del puerto de Clase. Teodorico, al llegar a Rávena, comprendió que no podría tomar la ciudad por la fuerza. Rodeó Rávena, construyó su propio campamento fortificado y comenzó el bloqueo. La guerra se convirtió en una serie de salidas y escaramuzas. Al principio, Odoacro incluso tuvo éxito, en el cual el mediador fue el arzobispo de Rávena, Juan. El 25 de febrero del 493 se llegó a un acuerdo. Sus condiciones eran sorprendentemente honorables para Odoacro. Teodorico prometió perdonarle la vida y acordó con él un gobierno conjunto de Italia. Los dos reyes tendrían el mismo poder. ¿Fue este acuerdo sincero por parte de Teodorico? Probablemente no. Lo más seguro es que fuera una artimaña de guerra para que Odoacro abriera las puertas. Teodorico no tenía intención de compartir el poder con nadie. El 5 de marzo del 493, Teodorico y sus godos entraron solemnemente en Rávena. Durante 10 días, reinó en la ciudad una paz frágil. Los dos reyes vivían en el mismo palacio, mostrando una amistad aparente. El desenlace llegó el 15 de marzo del 493. Teodorico invitó a Odoacro y a sus más cercanos colaboradores a un banquete en su parte del palacio. Debía ser un banquete de reconciliación. Odoacro aceptó la invitación, acudiendo sin la mayor parte de su guardia, como exigía la etiqueta. Lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los actos de perfidia más famosos de la historia de la Alta Edad Media. Durante el banquete, 2 guerreros godos se acercaron a Odoacro y lo sujetaron por los brazos. Era la señal convenida. Odoacro, al darse cuenta de que era una trampa, exclamó desesperado, preguntando dónde estaba Dios. Teodorico, que hasta ese momento había permanecido sentado, se levantó, se acercó a Odoacro y le asestó un terrible golpe con su espada en la clavícula. El golpe fue de tal fuerza que la espada, según un cronista, le atravesó todo el cuerpo hasta el muslo. Mirando a su enemigo caído, Teodorico pronunció una frase fría y cruel, diciendo que parecía que aquel miserable no tenía ni un solo hueso en el cuerpo. Fue la señal para una masacre general. En ese mismo instante, los guerreros de Teodorico atacaron a los soldados y allegados de Odoacro. El hermano de Odoacro, Onulfo, fue abatido por una flecha. La esposa de Odoacro, Sunigilda, fue dejada morir de hambre en prisión. Su único hijo, Cela, también fue ejecutado por orden. Toda la familia de Odoacro y toda la cúpula de su ejército fueron aniquilados en un solo día. Así, a la edad de unos 60 años, tras 17 años de reinado, terminó la vida de Odoacro. Fue asesinado no en combate limpio, sino a traición, durante un banquete. Teodorico, que pasaría a la historia como el Grande, comenzó su reinado de 33 años en Italia con un acto de sangrienta perfidia. Eliminó a su único rival y se convirtió en el único rey de godos y romanos. La era de Odoacro había terminado. Comenzaba la era de Teodorico. El nombre de Odoacro está indisolublemente ligado a la fecha del 476. Para muchas generaciones de historiadores, esta fecha fue un símbolo, una línea divisoria, el fin de la mayor civilización de la antigüedad. Odoacro, en este paradigma, aparecía como el bárbaro sepulturero que asestó el último golpe a un imperio moribundo y apagó la luz de la cultura clásica, sumiendo a Europa en los siglos oscuros. Pero,
¿Es esto realmente así? ¿Fue un destructor o, quizás sin saberlo, se convirtió en la partera que asistió al nacimiento del nuevo mundo medieval? Si observamos sus acciones sin prejuicios, la imagen del bárbaro salvaje se desmorona. Odoacro no destruyó Roma. Roma, como entidad política en Occidente, ya estaba muerta mucho antes de su llegada. Él simplemente constató esa muerte. Su decisión de enviar las insignias imperiales a Constantinopla no fue un acto de vandalismo, sino una astuta jugada política que le permitió legitimar su poder dentro de la ideología imperial existente. En su gobierno interno se mostró como un continuador, no un destructor, de las tradiciones romanas. Preservó el Senado, la administración romana, las leyes y los impuestos romanos. No persiguió por motivos religiosos, respetando a la Iglesia ortodoxa. No intentó barbarizar Italia, sino que, por el contrario, buscó crear un sistema en el que sus guerreros germanos y la población romana pudieran coexistir. Su gobierno, en esencia, se convirtió en un modelo para muchos reinos bárbaros posteriores. Teodorico el Grande, que lo sucedió, en gran medida no hizo más que continuar y desarrollar la política que Odoacro había iniciado. ¿Fue rey de Italia? Formalmente, no. Nunca ostentó tal título. Para sus germanos era un rey de tribus, para los romanos, un patricio. Pero de facto, fue el primer gobernante único e independiente de toda la península itálica desde la expulsión de los reyes de la antigua Roma, que no ostentaba el título de emperador. Creó el primer protoestado en territorio italiano, que ya no era el Imperio Romano, pero que tampoco se había convertido plenamente en un reino medieval. Fue un régimen de transición, un puente entre dos épocas. Su trágica muerte a manos de Teodorico es simbólica. Fue asesinado por un hombre que se le parecía en muchos aspectos, un rey bárbaro que aspiraba a gobernar como un romano. Pero Teodorico era el líder de todo un pueblo, cohesionado y fuerte, mientras que Odoacro era el rey de un ejército mercenario heterogéneo. Su base era menos sólida y, al final, perdió. La historia prefirió al más fuerte. Hoy en día, los historiadores ya no consideran el 476 como una ruptura tan drástica y catastrófica. El proceso de la caída de Roma fue largo y complejo, extendiéndose durante siglos, y Odoacro no fue la causa de esa caída, sino su consecuencia. Fue un producto de su época, una época de desintegración de las viejas estructuras y del nacimiento de nuevas identidades. No fue ni un héroe ni un villano. Fue un pragmático, un soldado talentoso y un político astuto que logró, en un período de caos total, tomar el poder y mantenerlo durante casi 2 décadas, proporcionando a Italia una paz y un orden que hacía mucho tiempo que no conocía. Su legado no son ruinas, sino cimientos. Cimientos sobre los que posteriormente Teodorico construiría su brillante reino ostrogodo, y más tarde surgirían otras formaciones estatales de la Italia medieval y renacentista. Fue el primero en demostrar que en la tierra de los Césares se podía gobernar de otra manera, y en esto reside su principal, aunque a menudo olvidado, lugar en la historia. Cerró un libro, pero en la misma página, con otras letras aún desconocidas, comenzó a escribir uno nuevo. Gracias por acompañarnos en este largo viaje. Si te ha gustado esta inmersión profunda en la época crepuscular de la caída de Roma, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Nos esperan muchas más grandes historias y secretos olvidados del pasado.